La caída de un rayo provocó el incendio en una vivienda. Afortunadamente, los pequeños que estaban en el interior, los niños, que por cierto eran varios, lograron salir gracias a la rápida intervención de los propietarios. Reducida a cenizas, en estas condiciones quedó esta vivienda aquí en el barrio Chipé de Encarnación tras la caída de un rayo que aparentemente había provocado este incendio. Felizmente los ocupantes lograron salir a tiempo y a pesar de la lluvia que se registraba en ese momento, nada pudo impedir que la casa se quede en estas condiciones. Pues yo que estaba como pendejo a ver con capacidad. Hoy ayudó a mí, a una fecha que se ha dado el cambio, ya pues llama. Ese le pegó por una electricidad, pues boca pube a la vera. El rayo, dos veces hasta el dejo, a ver, pues yo pongo la papel corte. A ver, yo pongo el incendio. Entonces, se han volvido las llaves a los mismos ayudantes, me fui al incendio y llevé. A salvar la mitad de los buenos en baja, en buenas, pues estaba caída la hora más simple. Entonces, estaba la gente con una tratada, gente. Yo cobé, pues. Donde la bombeo no hubo ahí. Últimamente, me voy a ya me huevo ya caída. Sí, exacto. De cosas que eran mías, vengo, ni uno no puede. No, cacerola, olla, mi cocina, mi completo. Ok, para este. Por el jango peno, o que. Ahora me te mango, voy a son barro, y ahora que vaina está tan dura, la lorero. Vea, más colla de vosotros hoy con la había más colla. La incendio. Había mano yo cojo. No, pero más yo como hay porque la más positiva. Entonces, más o menos, pues antes de aguantar, pues ellos me hacen barro. La oficina del fiscal Bernardo Elisaur Aguirre fue allanada ante una denuncia de supuesta coima, cohecho pasivo agravado. La unidad 1 de la Fiscalía Zonal de Emboscada fue intervenida por la agente anticorrupción Jamie Adle. La asistente Lilian Andrea Florenciano, según los intervinientes, recibió 7 millones de guaraníes para que el fiscal solicite en la audiencia preliminar a realizarse esta semana una suspensión condicional del procedimiento para un joven de 21 años imputado por lesión grave que se castiga con hasta 10 años de prisión. Ante la alta expectativa de pena, los funcionarios habrían solicitado este monto de dinero. Por orden de su colega, la policía trasladó hasta su casa al fiscal Elisaur Aguirre, atendiendo que cuenta con fueros, mientras que la asistente fue detenida hasta Asunción para prestar declaración indagatoria. Sí, así es. Le habrían solicitado a la denunciante la suma de 7 millones de guaraníes para allanarse a un cambio de requerimiento en atención a que el señor fue acusado y según la reunión que mantuvo con el agente fiscal, el cambio de requerimiento sería por una suspensión condicional del procedimiento. Según los antecedentes que tenemos, la auxiliar fiscal, por indicación del agente fiscal, habría solicitado esa suma. Hoy justamente la denunciante fue hasta el local de la fiscalía a llevar la suma solicitada y pidió hablar con el representante del Ministerio Público a fin de asegurar que él mismo se allanaría a una salida menos gravosa para su defendido. Y se concretó esa reunión, conversaron al respecto y posteriormente ingresamos al local del Ministerio Público donde encontramos el dinero que había entregado la abogada. Para acceder a puestos en el Hospital de Policía Rigoberto Caballero se está llevando a cabo un concurso. Concurso que según las denuncias está plagada de irregularidades.
los denunciantes, varias personas que no superaron la primera etapa del concurso, correspondiente a la presentación de documentos, fueron finalmente seleccionadas. Aseguran además que algunos exámenes se realizaron de forma manual, con registro a lápiz y papel, sin un criterio claro de evaluación que permita comprobar los puntajes obtenidos por cada participante. Justamente en Coronel Oviedo hay 8 puestos vacantes, ¿verdad? Y una persona que egresó hace poco, no teniendo los años de experiencia específicos, obtuvo el puesto de admitido y quedándome yo fuera. La Policía Nacional no consideró mi título de maestría, menos el doctorado. Son más de 70 los afectados de distintos puntos del país, quienes afirman haber rendido satisfactoriamente y contar con los títulos y la capacidad necesaria para acceder a los cargos disponibles. Este lunes, en compañía de sus abogados, solicitaron reunirse con el comandante de la Policía Nacional para exigir una explicación y la revisión caso por caso de los resultados del concurso. Hablamos ahora de este nuevo ataque a un periodista y es específicamente uno con su hermano. Ambos tienen y son propietarios de una plataforma digital que se dedican a la publicación de casos prácticamente judiciales. Eran aproximadamente las 2 de la tarde cuando a bordo de esta motocicleta el solitario atacante arroja primeramente una bomba molotov. Ustedes van a ver que seguidamente arroja otro objeto a la vivienda, lo hace tranquilamente, nuevamente aborda la motocicleta y toma un sentido en paralelo a la avenida República Argentina, todo esto en el barrio Solares de la ciudad de Lambaré específicamente. La botella que contenía combustible impacta contra el ventanal, ¿sí? Estamos hablando de la ventana de la habitación en la cual se encontraban los hijos y gran parte de la familia de este periodista. Los hijos, es esta ventana de vidrio templado que estamos observando. De hecho, si observan detalladamente, vemos el sitio del impacto. Luego la botella cae y se enciende el combustible. Causó temor, evidentemente, gran susto en la familia, y al salir encontraron, adjunto al proyectil, una nota que decía: cuídese. Fuimos hasta el lugar, ya rápidamente se montó un despliegue policial bastante importante. Ahí está el proyectil, la letra bastante llamativa, el pedacito de hoja que decía cuídese, como les mencionábamos anteriormente. Aníbal Benítez y su hermano son los propietarios de la página. Nosotros conversamos con él y él mencionaba, nos llama la atención, no tuvimos denuncias previas, no tuvimos amenazas. De hecho, nosotros publicamos resoluciones judiciales, casos judiciales, nada que haya motivado hasta ahora algo que haga que nos denuncien, nos amedrenten, nos amenazan, nada muy profundo del crimen organizado. Algunas cuestiones quizá de la mafia de los pagarés. Hoy se había publicado algo relacionado a Cárdenas, por ejemplo. Por eso inclusive causaba hasta sorpresa, además del susto. Conversamos con él. Duele, pero estamos acá para seguir y seguir, ¿verdad? La verdad que nos sorprende, es un hecho que nuestro medio judicial digital tiene 5 años. En estos 5 años, la verdad que nosotros nunca recibimos ningún tipo de mensaje ni de llamada de amedrentamiento. Y ahora ocurrió lo que ocurrió, ¿verdad? Un sujeto desconocido se bajó de una motocicleta, manipuló como si fuera que estaba en el patio de su casa, manipuló un artefacto, arroja contra el blindex que da exactamente en la habitación donde estaban mis hijos durmiendo. Milagrosamente no pasó a mayores, ¿verdad? Porque estaban ahí, como le digo, mis hijos durmiendo, era las 2 de la tarde. Uno de ellos tiene 5, el otro tiene 1 año, es una bebé de 1 año. Y la verdad que fue realmente un susto muy grande. Es extraño porque si tiras una bomba, que además se incendió, ¿verdad? Se incendió en el pasto, porque imagínense si estaba abierta la ventana. Sí. Eso entraba y se incendiaba la casa. Creo que ahí el mensaje iba a estar de más.
Crimen organizado de la Policía Nacional, la Fiscalía Especializada, el fiscal Eugenio Campos, un amplio dispositivo policial y de hecho ya se estableció el protocolo de protección para este tipo de situaciones. Conversamos con el fiscal acerca de todos los elementos recolectados en la escena. Se encontró una botella de vidrio cuyo contenido se va a estar analizando, como así también un proyectil calibre 45, también una nota con la palabra cuídese y el calibre 45, y todos esos son elevados a ser analizados por los peritos respectivos. Estamos analizando esas circunstancias de dónde vendría la amenaza en sí. Puntualmente narcotráfico, crimen organizado, política. Y podemos estar analizando varios puntos que con la víctima, con el propietario de la casa, vamos a estar viendo las opciones y en base a eso caer la investigación de rigor. Y vamos a hacer todo lo que corresponde, con tanto el levantamiento de indicios, evidencias, y si hay que dictar las órdenes de captura en forma inmediata, así lo haremos. En el barrio San Juan de Luque, un hombre redujo a golpes a un delincuente que intentó llevarse su motocicleta que estaba estacionada en la esquina de su vivienda. La víctima forcejeó con este delincuente y logró recuperar la moto. Eran alrededor de las 10 de la noche cuando el hombre identificado como Alan Jesús Sánchez Borja intentó robar la motocicleta. Rápidamente el propietario se percató de lo sucedido y logró reducirlo a golpes. Bueno, Cape. Yo estoy hablando con mi papá, ¿verdad? Bueno. Yo iba a llevar en tu casa y hizo arrancar justito que hizo arrancar. Y ese minuto le hizo arrancar y ya aceleró ya luego. Y la agarré con la cola, eso le eché. Yo no voy a correr, mío. ¿Y por qué quisiste correr a mí? No, sí te vas a pagar tú y tú la hizo. Como cada día llevo mi moto en la casa de mi papá, que está acá a la vuelta, que llevo para guardar ahí porque acá no tengo para estacionar. Y ahí cuando llego en la esquina le veo al muchacho encima de mi moto y le grito, le digo, esa es mi moto, le grito para que deje, porque yo no quería ir a atropellarle porque no sé si tenía una arma o algo para hacerme daño, y no me hizo caso. Y en ese momento él arrancó la moto y puso en marcha y giró para irse hacia allá, porque acá para salir ahí no hay salida, porque es una calle sin salida. Y al girar ahí lo que yo pude primero quise empujarle para echarle al costado, porque eso es lo que me vino primero a la cabeza, y después como no le pude echar, ahí girando ya por esta calle, logré perseguir y logré alcanzarle para agarrarme que sería la parrilla de la moto. Según los pobladores, la inseguridad en el barrio es insostenible. Incluso denuncian la presencia de reducidores y distribuidores de estupefacientes y lamentan la ausencia de patrullaje policial en la zona. Allá hay un distribuidor, hay otro y más allá hay otro. Hay muchos adictos por la zona. Sí, eso es lo que hay mucho. Ojalá mi drogadito croñe mantener capilla de Corapui, pero mantener más pero caño y que muralla cuadro y que, pero le conoce todo ya los policías, le conoce todito. Viven con miedo. Nosotros sí ahora, nosotros sí tenemos miedo, ya porque viste que mi hija todos tienen moto. Y así dejamos en el patio, pero tenemos el portón y ellos abren nomás el portón. Los vecinos piden mayor intervención de las autoridades y patrullajes constantes para evitar que situaciones como estas se repitan. Temen que ante la falta de respuesta, los ciudadanos terminen tomando la justicia por mano propia. En medio de esta escena dantesca también se pudo vivir un acto de heroísmo. Elba nos va a contar los detalles. Adelante. Un héroe entre las cenizas, como podríamos decirlo, porque hubo un bombero voluntario, no solo uno, varios, pero él fue el que rescató a esta pequeña de 4 años en medio de la tragedia que ocurría en el piso 15, en este edificio en Ciudad del Este. Y él es Daniel Bonilla y estamos con él acá, frente mismo justamente al edificio donde sucedía todo esto el sábado. Daniel, te agradecemos tu tiempo principalmente por acompañar, por la tarea y felicitarte por el exitoso rescate que hicieron a la niña y a la madre. ¿Cómo estás? Todo bien, muchísimas gracias por el reconocimiento. Quiero también pasar este reconocimiento a todos mis compañeros que estuvieron con nosotros esa noche. Realmente no fue un servicio fácil, no fue algo común, algo que solemos vivir nosotros.
Y bueno, fue lo que pudimos nosotros realizar en ese momento. ¿Cómo fue para que ustedes suban y puedan encontrarla sana y salva a la pequeña? Bueno, nosotros estábamos realizando el trabajo de rescate de todas las personas que estaban ahí adentro. Estábamos viendo todo lo que las personas que estaban saliendo, los heridos y también los relatos de los compañeros de lo que había ahí arriba. Y principalmente teníamos la insistencia de algunas personas, de unos orientales que estaban acá en la parte de abajo, que estaban insistiendo que había una menor de edad en uno de los baños del departamento. Insistían mucho en que se busquen todos los baños, ya que es un departamento muy grande y habían muchos baños. Entonces juntamos el equipo, subimos y empezamos a hacer la búsqueda. Nos dividimos para poder tener mayor cobertura del departamento. Y en un momento llego yo en una de las puertas que estaba cerrada, estaba trancada con la llave y por dentro inclusive. Y decidí abrir la puerta a patadas prácticamente. Conseguí abrir la puerta, me fui directamente al baño que también estaba trancado. Golpeé la puerta y me respondió la mamá y ella abrió la puerta y la niña ya estaba con la madre. Y al nosotros abrir la puerta, la niña instintivamente extendió los brazos y vino junto a mí. Y en ese momento yo le llamé a mis compañeros que estaban conmigo también para poder sacarle a la madre que estaba herida también en el mismo lugar. ¿Cuál fue tu mayor temor, Bonito? Y la verdad que durante todo el trayecto de subir, hacer la búsqueda, nuestro mayor temor era encontrarle a la niña que haya tenido alguna lesión. En todo momento pedí a Dios que al encontrarla no tenga ninguna lesión. Y eso la verdad que es bastante emotivo, vamos a decir, porque cuando se abrió la puerta y la niña estaba intacta, prácticamente ilesa, fue un alivio para todos nosotros. Y a la hora de retirarla, teníamos que pasar todo ese infierno que estaba todo ese escenario. Yo le cubrí los ojos a la niña para poder sacarla. Para que no vean los cuerpos ensangrentados. Para que no vea todo ese escenario. Entonces yo le alcé, le tapé los ojos y le saqué lo más rápido posible de ahí. ¿Abrazaba a ella? Sí, ella me abrazaba. Se veía bastante alterada, se podía sentir prácticamente. Su respiración estaba muy acelerada y también porque su madre estaba muy débil también. El padre aparentemente muere también ahí. Y la verdad que esa información yo no tendría ahora mismo, pero aparentemente es así. ¿Vos tenés hijos, hijas? No, la verdad que no. Pero tengo hermana menor y tengo primos también por los cuales siempre uno piensa en esas cosas. ¿Podrías decir entonces que este fue uno de los servicios más que más te tocó hasta ahora? Sí, yo creo que puedo hablar por mí y por toda la mayoría de los bomberos que están acá, que este es uno de los servicios más difíciles que tuvimos que afrontar. En los cuerpos ahí tendidos, llegaste a ver también cuando ingresaste. Sí, fue de las primeras cosas que nosotros vimos al entrar, que habían varios cuerpos, habían charcos de sangre, habían marcas por todas las paredes. Y eso fue lo más impactante para nosotros. Creo que nosotros hablamos después de esto, después del servicio, hablamos con los compañeros y coincidimos que esto fue una escena prácticamente de una película de terror. Fue muy marcante para todos los que llegaron a subir ahí. Marcante por el lado horrorífico, por decirlo, pero se siente seguramente un orgullo de haber rescatado con vida a esta pequeña y a su madre. Sí, así mismo, como te dije, la tranquilidad de encontrarla sana y salva y de poder traerle, de poder bajarle sin ninguna lesión es una satisfacción muy grande, tanto para mí como para todo el equipo, porque lo visible hoy es la foto que me sacaron a la hora de salir, pero hubo todo un trabajo, la policía, la GEO estuvo con nosotros, nos acompañó a la hora de subir en un primer momento. Trabajamos con bomberos de otras compañías y eso yo creo que quiero destacar ese trabajo, ese apoyo, porque así como cuando yo llegué en ese momento, abrí la puerta
Yo le informé a mis compañeros, le encontramos a los que faltaban y en menos de un segundo ya estaban ahí atrás mío, ya asistiéndole a la madre. ¿Qué sentiste cuando justamente salías de esa puerta? Ahora está cerrada, pero cuando salías con la niña en brazo, mucha gente afuera, ¿o no dimensionaste esa escena en el momento? Y la verdad que en ese momento no dio para dimensionar, porque uno está enfocado en cumplir el deber, que es sacarle a la víctima y mandarle a un centro asistencial lo antes posible, porque por más que no haya tenido lesiones, sí tuvo mucha inhalación de gases por el incendio que hubo mismo en el departamento. Y esa fue nuestra prioridad, sacarle y trasladarle lo antes posible a un centro asistencial. Mucha gente te felicita en este momento. ¿Crees que cumpliste, o sea, que estás cumpliendo tu deber como voluntario? Sí, le agradezco muchísimo a toda la gente que se comunicó conmigo, se contactó conmigo para felicitarme. La verdad que, como le digo a mucha gente, esta es nada más una manera de visibilizar el trabajo que todos los voluntarios hacemos día a día, de manera anónima en las guardias, tanto en Ciudad del Este como en todo el Paraguay. Creo que es una manera de ver el trabajo que nosotros realizamos. Y agradecer al equipo, a todo el equipo que trabajó con nosotros, las distintas organizaciones también que estuvieron con nosotros. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Daniel Onilla, entonces testimonio exclusivo aquí de este voluntario que trabajó arduamente con sus compañeros, con sus camaradas, también con efectivos policiales y con la comunidad de China también, porque muchos colaboraron aquí para poder rescatarlas con vida a madre e hija. Y luego lastimosamente tuvieron que hacer el trabajo de rescatar también los cuerpos ya sin vida de estos 4 orientales, más el cuerpo también después ya de este autor que terminó arrojándose del 15º piso, compañeros. Realmente una escena terrible que se vivió el sábado en horas de la noche, que tiene todavía su repercusión. Incluso podemos mostrar ahí, me llama mucho la atención de que la puerta está cerrada y los juguetes de niñas también allí en la puerta. Esto es algo un poco triste también, porque hay todavía personas que viven allí arriba y no quiero ni imaginarme cómo ha de ser el escenario arriba o qué se siente estar ahí arriba después de este tremendo crímenes que se cometió en este edificio céntrico de Ciudad del Este. Todo el día permaneció la puerta cerrada de este edificio y sin movimiento prácticamente, porque seguramente después van a ver qué hacer con ese piso. Tienen que ver seguramente qué hacer con los inquilinos. La parte de abajo por suerte no se afectó, hay depósitos, hay electrónicas también en varios compartimientos, así que vamos a ver qué hacen los propietarios de este edificio y las autoridades también, que tienen que revelar lo ocurrido, qué fue lo que pasó, qué fue lo que generó para que este sujeto haya cometido este atroz crimen en contra de sus conciudadanos. Es así, Elba, y de hecho que también habría que verificar la parte de la estructura, porque se incendió el departamento, a ver si esto no se vio afectado también. Bueno, gracias, Elba, buen trabajo. Muchas gracias, Mercedes. Y con relación también a lo que ella decía, de dilucidar qué fue lo que pasó. Hay información que llega desde el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque el fiscal solicitó ya, de hecho, a la Interpol y así también al Grupo Antimafia China, a la Inteligencia de la Policía Nacional y a la Dirección de Migraciones, cualquier información que se tenga sobre la identidad, la documentación y la situación migratoria de estos 5 fallecidos. ¿Por qué? Lo que el fiscal Jiménez intenta es identificar a ellos, y no solamente con sus nombres, sino con sus ocupaciones, el tiempo que estuvieron en nuestro país, qué era lo que estaban realizando, y así también poder acceder a los familiares de estas personas fallecidas para poder proceder a la entrega de los cuerpos, ya que los cadáveres todavía se encuentran en una funeraria en la capital del Alto Paraná. Que se van sumando a favor del conductor de esta plataforma. Araceli, tienen la información en vivo y en directo. Ahora contigo. Bueno, Carlos, esta joven mujer, fue víctima de hurto en una estación de servicio en la misma zona de Luque, inclusive
una hora antes de que se diera este desenlace en el cual Bruno Acosta perdía la vida. ¿Viste? Ustedes estaban compartiendo un desayuno con tu grupo de amigos en una estación de servicio y ahí se encuentran con un grupo de jóvenes en el cual estaba el hoy fallecido Bruno Acosta. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, así mismo. Estábamos comiendo algo en la estación de servicio con mi hermano y una amiga, en el cual el ahora fallecido y su amigo ingresaron. Mi amiga estaba quitando selfie y en eso el ahora fallecido le dice, ¿te ayuda a quitar la foto? Sí, le dice, ella le pasa su teléfono y él empieza a quitar la foto, la secuencia de las fotos, y su amigo se pone detrás de mí sin yo percatarme. Después ya siento que está su amigo ahí detrás de mí. Y por eso existe la secuencia de la foto, tengo la secuencia de la foto que mi amiga me pasó desde su celular, en donde se ve que su amigo agarra mi celular. Lo que sí, después de un rato me percato, bueno, el ahora fallecido le devuelve a mi amiga su teléfono, ellos proceden a salir de la estación de servicio y yo me percato de que mi celular ya no está en la mesa. Ahí me dije enseguida que ellos me hurtaron el teléfono. Salí, le increpé y solamente ya le encontré al ahora fallecido. Y le dije que me devuelva mi teléfono, me dijo, no sé, yo no tengo. Y tu amigo, le dije, no, él no es mi amigo, me dijo. Claro que era su amigo, sí, ingresaron los dos ahí y todo el tiempo estaban juntos. Y prácticamente eran una pandilla de mujeres y varones ahí, en moto, vehículos, todos eran amigos. Y mi hermano me dice, bueno, ya perdiste tu teléfono, vamos a llevarle a tu amiga a su casa. Y llevamos a su residencia a mi amiga. Después mi hermano me dice, vamos a volver otra vez a pasar por ahí. Pasamos por ahí y ya le encontramos al que agarró mi teléfono y al ahora fallecido juntos. El ahora fallecido estaba con un amigo suyo en una moto y el otro muchacho estaba parado. Y me bajé del auto y le dije que me devuelva mi teléfono, que no le iba a servir de nada, que cómo me va a perjudicar así. Negaron en todo momento. Ahí mi hermano le quita una foto al ahora fallecido, que inclusive tengo la foto que mi hermano le quita y le dice, le vamos a denunciar a ustedes por el robo, no sean cachafadas, devuélvanle su celular. En todo momento ellos se negaron. En eso el ahora fallecido se va en su moto con otra persona, con un muchacho, y el que agarró mi teléfono se queda ahí. Después de un rato, cuando ya sabe que va a llegar ya la policía, se va en un vehículo. Llega la policía, ahí yo le digo a la policía lo que pasó y me dice que me tengo que ir a realizar mi denuncia en la comisaría más cercana. Y me fui a la comisaría, realicé mi denuncia, retiré al salir de la comisaría, por pura casualidad, ¿verdad?, de la vida, mi hermano me dice, mira, uno de los que te robó, gorda, me dice. Y miro y era el ahora fallecido, teniendo ya, o sea que se cayó ya de la moto, ya se había caído de la moto y empezó la gresca ya con el motobol. En eso nosotros giramos con el vehículo, nos quedamos, yo ya me iba a bajar y mi hermano me dice, espera que llegue la policía, yo le voy a llamar a la policía. Llama a la policía, en eso se acerca un señor, era el pasajero del motobol era. Hablamos con él y ahí él nos dice, le acaba de robar. Y a mi hermana también, nosotros estamos saliendo de la comisaría y a mi hermana también le robó, le dice. Y ahí hablamos con el pasajero del motobol, yo me bajo cuando llega la policía, me acerco y ya el ahora fallecido se estaba desangrando. Justamente diviso también que antes de llegar la policía, una de sus amigas agarra la moto, agarra todo lo que tenía este muchacho fallecido, entre teléfono, no sé qué tenía más, una mochilita tenía la chica, agarra su GTR, una moto GTR y se va, le deja a él y se queda un muchacho y una chica se quedan con él. Cuando llega la policía yo me bajo, me voy, hablo con la policía, le digo, este es uno de los que me había robado. Y ahí hablo también con el motobol, que es Diego, me dice, sí, a mí me acaban de robar, me comentó más o menos lo que pasó. En eso el policía le dice, la amiga de la hora fallecido dice, está vivo todavía porque le revisa el pulso y hay que llevarle al hospital. En eso el policía le dice al motobol que le suba, que le ayude a subirle en la cabina, y le subió en la cabina y le llevaron al hospital. El motobol ayudó a subir también
Sí, inclusive el policía le dice al motobol que se vaya detrás de ellos. Prácticamente. ¿Carrocería? No, con la moto, con su moto. Eso fue lo que hicieron mal los policías porque prácticamente le dejaron sin custodio ni nada a ese pobre muchacho, al del Bol, porque cuando yo me fui junto a mi hermano le dice al pasajero del motobol, le dice, ¿dónde vos te vas? Acá cerca, bueno, te vamos a acercar. Le acercamos al lugar, a su pasajero, y en eso vemos que la patrulla se va al hospital y detrás de él se va el motobol, y detrás del motobol se van varios de su pandilla del muchacho. ¿Todos los que estaban en la estación de servicio? No todos, pero unos cuantos. ¿Pero no estaban en el momento de la gresca? No, ellos no estaban, pero ya se avisaron todos. Aparecieron. Increíblemente, son una pandilla que se empezaron a avisarse. Sí, una vez que le pasó la gresca con este muchacho, empezaron a hablar por teléfono ellos y se avisaron todos y empezaron a venir en patotas, como se dice, en la moto. Y le empezaron a perseguir al motobol. En eso mi hermano, nos vamos hasta el hospital. Mientras nos estamos yendo al hospital, vemos la moto del motobol ya tirada y al motobol ya desapareció. Y me dice mi hermano, a ese ya le lincharon. Ese va a tener suerte si no muere acá, sí o sí le van a matar, me dijo. Llegaron a golpear. No, ahí todavía no sabíamos qué pasó, llegamos al hospital, después volvimos otra vez. Me dijo, vamos a ir a ver qué pasó con el motobol. Ya no vimos más la moto tirada, pero le preguntamos a un playero de una estación de servicio, sí, qué pasó el muchacho desde la moto. Ah, ya sí. Y nos comentó, sí, vinieron una patota así, vinieron a pegarle, y un policía salió prácticamente a salvarle, o sea, a hacer tiros al aire o algo así hizo el policía, porque un policía residía ahí nomás, cerquita de donde estaba pasando. Y el policía se quedó en frente de su vereda con el motobol y su señora. En eso nosotros llegamos con mi hermano en el vehículo y le informamos al policía de lo que estaba pasando, porque el motobol quería ingresar a la casa del policía para resguardarse. Él estaba muy asustado porque le acababan de pegar y nos dijo, me agarraron, me tiraron de la moto y me empezaron a pegar. Y ahí me dijo mi hermano, tenemos que ayudarle, tenemos que llevarle a la comisaría. Usted no le puede resguardar, no, dijo el policía. Y por lo menos la moto, y resguardamos la moto del muchacho dentro de la casa del policía sin que nadie vea, porque la patota estaba por ahí. Y le subimos en el vehículo a escondidas y le llevamos hasta la comisaría. Y mientras le llevábamos a la comisaría, él empezamos a verle a sus amigos de él en moto, buscándole al motobol. Y ellos no sabían que nosotros le teníamos en el vehículo. Hasta llegar a la comisaría le dejamos al motobol ahí, en la comisaría. ¿Ya también ya hicieron su denuncia, ya declararon ante la fiscalía? Ese domingo a la tarde a mí me llama la fiscala y me llama el abogado del motobol. Me dice que me tenía que presentar y me presenté a la fiscalía. Minutos de terror, nunca en tu vida pensaste pasar por esto. ¿Y ahora cómo estás? ¿Cómo te encontrás? ¿Cómo ves toda la situación, todo lo que está saltando también? Y la verdad estoy con miedo y también porque sé qué clase de personas son. Me dijeron que le están amenazando al motobol. Yo entiendo también el dolor de su familia, del muchacho que falleció, entiendo el dolor de sus amigos, sus amigas, pero bueno, pasó porque está en una mala vida y su mamá dice que su hijo es bueno. Para todas las madres, todos los hijos son buenos, ¿verdad? Dice que no le falta nada, que siempre tuvo todo, pero ese no es parámetro hoy día. Igual los políticos te roban igual teniendo plata. En un testimonio segundo a segundo que cuenta, pasaron 9 días, Carlos, y es exacto el testimonio de esta mujer que ya hizo su declaración también y que también ese mismo día realizó la denuncia. Bueno, excelente. Ya finalmente la justicia va a determinar las circunstancias, saber también de que él está con prisión preventiva, está en el domicilio a sugerencia del juzgado, de la jueza, no así que la fiscalía pidió incluso prisión, pero la jueza determinó que por ahora, ante estos elementos, lo haga en el domicilio. Vamos a ver cómo termina esta historia. Gracias por este contacto y también muchas gracias a la testigo que se animó a hablar y a contar su historia, su versión de este hecho.
Informando en 24 horas, vamos en vivo y en directo junto a Juan Salinas desde la zona de Mariano Roque Alonso. Y esta manifestación, Juan, ¿es por qué? Hola Mercedes, el saludo para todos los compañeros y la teleaudiencia. Los vecinos aquí del barrio Universo de Mariano Roque Alonso se están manifestando porque recibieron información de que aparentemente las oficinas del INDI tendrían su sede aquí en el barrio. Rápidamente los vecinos se manifestaron porque ellos no están a favor de esta decisión que pretenden tomar las autoridades de trasladar hasta aquí las oficinas del INDI. Vamos a tratar de conversar aquí con los vecinos para poder conocer también la postura de ellos. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estamos? Estamos en vivo. La postura es acá clara de los vecinos de no permitir que lleguen aquí las oficinas del INDI. Así mismo, el jueves hemos presentado una nota. Hoy día hemos presentado en el INDI 826 firmas. En 2 días se juntó eso. Estamos diciéndole al INDI que nosotros rechazamos categóricamente la instalación de la oficina del INDI acá en el barrio Universo, en vista que hace 40 años estamos teniendo a los hermanos Macá. Y si, imagínense, si acá se instala la oficina del INDI, a nivel país todas las etnias van a venir acá y van a estar diseminados a nivel barrial. Y eso va a ser un efecto negativo. El peligro que va a representar eso. De hecho, que con esta situación, los hechos de inseguridad incluso llegan a las agresiones también con los hermanos Macá, ¿verdad? Se dan situaciones que no son propicias. Así mismo, la inseguridad es reinante porque en donde están ubicados ellos ya colapsó. Hoy día está 2.700 indígenas ahí. Y eso es muchísimo. Ya colapsó ya eso. Salen afuera. De acuerdo a la información, ¿en dónde se instalaría? ¿En qué parte mismo del barrio se verá? Acá. En esta zona, acá mismo. Ahora vino todo el barrio a manifestarse, a presentar su postura. Todo el barrio Universo, Curumbacué están acá presentes y están diciendo no a la oficina del INDE. Perfecto. También, Mercedes, compañeros, llegó hasta aquí también el diputado nacional Derlis Salinas, quien manifestó que él conversó personalmente con el presidente del INDI y le dio su palabra, de acuerdo a lo que mencionaba, de que no será trasladada hasta este lugar las oficinas del INDI. Sin embargo, aquí los vecinos esperan a tener la firma en el documento que respalde esa información, esa promesa que le hizo el presidente del INDI aquí a los vecinos, de que las oficinas no serán trasladadas aquí al barrio Universo, de la zona de Curumbacué, también aquí en Mariano Roque Alonso. Los vecinos manifiestan que no es una cuestión de discriminación contra las personas de etnias, sino que es una cuestión de que ya el problema es de hace mucho tiempo y esta situación podría agravar esta zona, esta costumbre que se tiene aquí lastimosamente de la inseguridad, Mercedes. Sí, Juan, porque he sabido, hay una comunidad instalada también con unas casas que se le había construido, unas viviendas sociales. Hay mucho movimiento delictivo lastimosamente en esa zona y al instalarse las oficinas del INDI, los vecinos temen que eso podría acrecentarse. Lastimosamente es la realidad que vienen viviendo hace un buen tiempo, porque de Villa Elisa también hubo la misma queja, finalmente no se pudieron instalar ahí. Ahora Mariano Roque Alonso, de hecho que no hay un lugar en donde hasta este momento se pueda habilitar su oficina para poder de una vez por todas empezar a solucionar los reclamos y las reivindicaciones que tienen hace décadas. Gracias, Juan. Hasta luego. Gracias a todas las personas. Vamos a presentar un adelanto de lo que va a ser noticia esta semana aquí en 24 horas. El Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2050 que va a ser presentado justamente este miércoles. ¿En qué consiste? Este plan representa una hoja de ruta de hacia dónde debe apuntar no solo el gobierno, sino el Estado, buscando el bienestar de la ciudadanía de cara al 2050. Pero antes de contarles, dicen los analistas, que vamos a tener el siguiente escenario a partir de los siguientes años, de aquí a 25 años. Vamos a hablar de esto primero, los desafíos. Vamos a tener cambios demográficos,
el bono demográfico se transforma en personas adultas. Los jóvenes que estaban previstos ser mayoría dentro de estos años van a ser parte de la comunidad adulta dentro de poco tiempo. Por eso es que se debe hacer énfasis en un tema muy importante, la seguridad social, dicen los expertos. Otro punto muy importante es el siguiente, el cambio en la matriz energética. Probablemente la energía hidroeléctrica que nos abastece en este momento no va a ser suficiente, por eso es que Paraguay va a tener que explorar de aquí al 2050 otras formas de generación de energía. Y para esto necesitamos de políticas públicas. Y un punto muy importante, la automatización con la llegada de la inteligencia artificial. ¿Cuál va a ser el futuro del trabajo de aquí a los próximos 25 años? Este plan que se va a presentar va a tener 4 ejes principales. Uno de ellos es el acceso al empleo formal y la educación de calidad. Y esto incluye principalmente este tema que ahora se difunde. Empleo de calidad con seguridad ocupacional, educación de calidad y también salud integral y transparente. Esa es la meta. Vamos a ver qué planes se implementa de aquí en adelante, tanto de este gobierno como los siguientes para llegar a este objetivo. Otro punto muy importante de aquí en adelante se refiere a infraestructura y transporte eficiente. El transporte, claro que sí, un clamor de la ciudadanía hace muchísimo tiempo, pero cuando hablamos de infraestructura se prevé la construcción de accesos a los diferentes rubros, acceso al turismo, acceso a las diferentes comunidades, acceso en educación y tener también mejor infraestructura en cuanto a salud pública y temas sociales muy sensibles. Otro punto muy importante de este Plan 2050, el plan del desarrollo que va a permitir que tengamos bienestar es la protección ambiental, que además de cuidar nuestros recursos naturales, incluye tener un cuidado muy especial en el tratamiento de los residuos, tanto residuos domiciliarios como también los efluentes cloacales. Se prevé instalar, por ejemplo, varias plantas de tratamiento, además de las que ya están funcionando, las pocas que ya están funcionando en este momento. Y otro punto muy importante es la transparencia y participación ciudadana. Y este punto incluye un Estado eficiente con servicio profesional y tecnología en la gestión pública, la participación activa y, por supuesto, ciudadana dentro de la transparencia. Es el ideal. Hay que ver un poco si los casos de corrupción van disminuyendo. De acá a 2050 tenemos menos nepo babies en el Estado, ojalá que sí, por supuesto. Otros desafíos muy importantes es lo que tiene que ver a esto. ¿A dónde vamos como país? Vamos a escuchar lo que señalaba respecto al ministro de Economía y Finanzas. ¿Qué quiere la gente? Porque como dice su nombre, este es el plan que nos une, porque fue capaz la ciudadanía de aportar independientemente del club de fútbol, de partido político, de la zona donde vive, de cualquier cosa. Fue un plan desarrollado por la ciudadanía. Lo que hicimos nosotros fue congregar, digamos, los intereses que tiene la ciudadanía y ponerlo dentro de un plan, de tal manera que a futuro todo lo que hagamos, ya sea como gobierno o como Congreso, esté focalizado en lo que quiere la ciudadanía. Por eso es que de acá para adelante va a ser importante hacer esa pregunta: ¿esto dónde entra dentro del Plan Nacional de Desarrollo? La gente hablaba de salud, de educación de calidad, también hablaba de salud integral y empleo sobre todo. ¿Eso van a incluir dentro de este Plan Nacional? Sí, absolutamente, son de los 4 justamente pilares, pero no quiero dejar en 4, ¿verdad? Porque si no somos muy genéricos. Pasamos de hablar de gobierno y si este gobierno hizo tal cosa, a hablar nosotros como sociedad estamos construyendo esto que nos pide la ciudadanía. Y a continuación vamos a conocer detalles de la información internacional del día. Luego de 2 años de conflicto armado, Israel y Hamas llegaron a un acuerdo, firmaron un acuerdo de paz. El grupo islámico Hamas, que domina la franja de Gaza, entregó los últimos 20 rehenes israelíes a quienes tenían secuestrados desde aquel 7 de octubre del 2023, cuando atacaron asentamientos del sur de Israel, matando a unas 1.200 personas y secuestrando a unas 251. Cientos de israelíes se concentraron en Tel Aviv para seguir de cerca el proceso de liberación, y estas imágenes corresponden al momento en que esos 20 rehenes liberados llegaban para saludar con la bandera israelí, saludando a la gente. La organización terrorista también devolvió a la Cruz Roja los primeros 4 cadáveres de los 28 israelíes muertos durante el cautiverio, pero en realidad esa devolución de los 28 fallecidos debía registrarse hoy, situación que ya empieza a preocupar a las familias de los israelíes
que desean recuperar los restos de sus seres queridos. Israel, estas son las fotografías de los 20 liberados el día de hoy, los 20 últimos rehenes israelíes con vida. Israel, a su turno, liberó a los aproximadamente 2.000 palestinos presos en cárceles del régimen judío. Fíjense en estas imágenes, el momento en que los palestinos llegaban algunos a Ramallah, la capital de Palestina, y otros llegaban a la Franja de Gaza, una zona devastada por los bombardeos israelíes. Los palestinos liberados llegaron en al menos 40 buses, como decíamos, hasta Ramallah y la misma Franja de Gaza, en medio de una verdadera multitud. Mientras tanto, en el Parlamento de Israel, el presidente Donald Trump era recibido con aplausos, un aplauso cerrado. Vemos con la corbata roja el presidente norteamericano y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acompañándolo con una corbata de color azul. ¿Y qué dijo, entre otras cosas, el mandatario norteamericano? Es el fin de una guerra, el fin de una era de terror por una era de fe y de esperanza. Luego de este acto en el Parlamento israelí, Donald Trump se trasladó a la ciudad egipcia de Sharm al-Sheikh para la firma del acuerdo de paz entre Hamas e Israel, cuyos representantes obviamente no participaron de este encuentro. De esta firma participó una veintena de mandatarios, entre ellos el presidente Santiago Peña, quien se encontraba en Italia, pero terminó pasando a Egipto para formar parte de este importante acto, de este importante momento. Los firmantes del acuerdo de paz, ¿quiénes fueron? El presidente norteamericano Donald Trump, también el presidente egipcio, el de Qatar y el de Turquía. Y ahí vemos imágenes del momento en que ya las familias, los liberados, se reunían con sus seres queridos, por supuesto, emotivo momento. Pero ¿qué incluye el acuerdo de paz? Contiene 20 puntos en su primera etapa. Y vamos a destacar algunos de esos puntos nada más. Retirada del ejército israelí de un sector de la Franja de Gaza, cosa que ya se cumplió. Por eso es que también se produjo la liberación, tanto de palestinos como de los rehenes israelíes. El ingreso de camiones con alimentos para los gazatíes. Según Donald Trump, tenían que ingresar 600 camiones con ayuda humanitaria, pero otros dicen que esa cantidad es imposible, que aproximadamente 400 camiones van a ingresar. Otra cuestión un tanto complicada, según los expertos internacionales, es la desmilitarización del grupo Hamas. Creen poco probable que este grupo, considerado terrorista, se deponga las armas. Y finalmente, otro punto cuestionado y poco probable es que Gaza sea gobernada por un comité temporal compuesta por tecnócratas y apolíticos palestinos bajo la supervisión de Estados Unidos y otros países del Medio Oriente como Qatar y Egipto. Pero la noticia es que Israel y Hamas firmaron un acuerdo luego de 2 años de guerra que, según algunos, provocó más de 60.000 muertos. Y el senador Mario Varela encendió el escenario político durante su participación anoche en el programa Made in Paraguay, emitido por el canal Hermano C9N, al referirse a la grave crisis de confianza que enfrenta actualmente el presidente de la República tras su presunto caso conocido popularmente como el escándalo de los sobres. Bueno, el legislador disidente de la ANR afirmó con tono muy crítico que el caso, por lo menos según él, no tiene precedentes en la historia reciente de la República del Paraguay, reflejando la magnitud del impacto político que ha generado el escándalo de los sobres del poder en la opinión pública. Tanto así, dijo que accedió a una encuesta en la que se refiere que 9 de cada 10 paraguayos cree que este presunto hecho realmente es real y que existen esos sobres. Nosotros en un Estado democrático, en un Estado de Derecho, las instituciones tienen que funcionar. Si este dinero tiene un origen lícito, en una hipótesis, digamos, positiva,
¿Por qué no se denuncia eso en la comisaría, en la jurisdicción, en la fiscalía? Porque cualquiera de las... Supuesto robo. Cualquiera de las respuestas, Leo, es grave. Supongamos que la señora Luz Candado miente. Entonces se le debe denunciar, debe ser procesada y debe ir preso. Pero si fuera la inversa y si dice la verdad, es más grave todavía. Claro. Entonces, porque estaría configurando un hecho punible. Acá la obligación que tiene el servidor público, el presidente de la República es un servidor público, primer magistrado de la nación, tiene el deber y la obligación de explicar a la nación, al país, a todos. No pueden existir dudas, Leo, sobre la honorabilidad. Se hizo una encuesta de opinión, hoy me estuvieron compartiendo, fuente bastante segura. De 10 paraguayos, 9 creen en el sobre, de que existe el sobre. Entonces yo no sé qué se está esperando para aclarar si no es cierto, ¿verdad? Bueno, y atención, señora, señor televidente, no se deje engañar porque no falta en arañan de Joeseo. Y en este caso, los oportunistas están un paso más adelante. Fíjense esta advertencia por parte del Departamento Antisecuestros de la Policía Nacional que habla de una nueva modalidad que se está instalando de a poco a través de las redes sociales, Se lo denomina el amarre. ¿Por qué? Porque se presentan como los famosos astrólogos, tarotistas, te traemos a la persona amada en 10 días, o ya sea por cuestiones económicas, todo muy tentador y siempre dando la facilidad. Pero ojo, porque con una consulta empieza supuestamente, dependiendo de la situación, transferencias bancarias, giros, pero no se resuelve el problema, no, porque necesitamos hacer otro tipo de ritual. Y allí es donde se inicia la extorsión y no se termina más. Se vuelve un círculo vicioso donde lastimosamente después la persona que buscó ayuda ahora tiene que buscar ayuda a la policía y denunciar este hecho. Vamos a escuchar justamente por parte de una de las agentes del DAS acerca de esta modalidad que, por cierto, en los últimos días ya tuvo 4 denuncias. Es lo que decía la oficial Laura Ábalos. Lo denominamos amarre por cuestiones de que se realizan trabajos ya sea tarotistas o de astrología, algún tipo de trabajito o payé como vulgarmente le conocemos, que utilizan mucho lo que sería la parte sentimental de la persona, ya sea para relacionamientos personales, económicos, financieros. Entonces el extorsionador va recopilando todos esos datos necesarios para que luego la persona que solicita el servicio sea extorsionada con esos datos, o si no, también la persona a la que se le hace el trabajo, por decirlo así. ¿Qué saben sobre esta modalidad? ¿Hay un esquema por detrás, oficial? Generalmente hay todo un esquema porque tenemos que entender que este tipo de modalidades va mutando y se va adaptando de acuerdo a cómo la gente va cayendo. Entonces, estamos detectando esta nueva modalidad tal vez por la temporada, porque estamos en una temporada bastante sensible, por decir así. Entonces, están empezando a surgir este tipo de servicios. ¿Recibieron denuncias oficiales? Sí, hasta donde va, estamos recibiendo 4 denuncias. Bueno, y un consejo adicional. La mayoría de estos golpes fueron a través de la red social Facebook, en este apartado que habla de Marketplace. Allí es donde ofrecen, pero de manera masiva, los servicios. Uno ingresa y se depara con estos estafadores, Así que presten mucha atención. Precisamente con respecto a estos antecedentes, recordemos el caso de Diego Parra, que él está siendo procesado por algo similar, pero que contó con la complicidad de un agente de una financiera crediticia. En este caso, él utilizó la fachada de su negocio de parapsicólogo, tarotista, pero más bien su post era el utilizado para poder perjudicar a terceros, con 54 operaciones fraudulentas desde el 16 de mayo del 2023 hasta el 22 de febrero del 2024, con la participación justamente de esta agente también en perjuicio millonario para una sola persona a cuyo nombre se encontraba esa tarjeta de crédito. Finalmente la Cámara ratifica el juicio oral para el tarotista acusado por supuesta estafa millonaria. Si bien su defensa solicitó o presentó un incidente de nulidad, no se dio lugar y finalmente corre el juicio oral y público para Diego Parra, ya que estamos hablando justamente de este esquema donde están involucrados los parapsicólogos, tarotistas, en fin, y acá un precedente de ese tipo de casos. Hablemos ahora de la República Popular de Chile.
China y cómo muchos parlamentarios oficialistas tienen una empatía con su gobierno. Sin embargo, el presidente del Congreso ya lanzó una amenaza. Es un debate de larga data, o China o Taiwán. Volvió a la discusión esta situación luego de que varios legisladores muestren simpatía por el gigante asiático. Para Silvio Beto Velar, amerita un debate interno. Este Honor Colorado ha tenido una posición clara y los referentes, amigos nuestros que están en Honor Colorado, que simpatizan, lógicamente ameritaría un debate interno. Pese a la posición de Honor Colorado, que defiende las relaciones diplomáticas de Paraguay con Taiwán, el diputado Hugo Mesa se reafirmó que el gobierno debe iniciar diálogo para establecer relaciones comerciales bilaterales con China continental. 1/3 de nuestras importaciones son chinas y nuestras exportaciones son 0. Entonces algo estamos haciendo mal. Los usados nos donan, entonces yo creo que podemos ir un poco más que eso. Entonces yo reitero, no quiero ser mal agradecido, pero creo que podemos tener una cooperación mucho más profunda, podemos tener que desarrolle nuestro mercado. El gran desgaste es nuestro modelo económico que está acabado, el modelo clientelar colorado está acabado. El embajador de Taiwán, José Chichen Han, no cree que China continental tenga intenciones genuinas de establecer relaciones con Paraguay. Recordó ejemplos de países que cortaron con Taiwán para ir con China, pero terminaron engañados. Que el coqueteo chino no tiene una intención genuina, de verdad que quiere una relación de alguna manera con Paraguay, porque el año pasado fueron varios congresistas y algunos vinieron a decir que allá manifestaron que Taiwán, principio de una sola China, Taiwán es una provincia de China. Yo creo que esa manifestación sí está pasado. Un grupo de diputados fue a Taiwán la semana pasada. En tanto, otros legisladores se preparan para ir a China continental el próximo 19 de octubre. Todo parece indicar que las posturas divididas seguirán generando, cuanto menos, algún roce. Y siempre dentro del ámbito del Congreso, el ministro del Interior fue noticia por su ausencia. Estamos hablando de Enrique Riera, que no acudió a la defensa del presupuesto general de gastos de la Nación del año 2026. Escuchen la reacción del parlamentario Silvio Beto Velar, bastante ofuscado acerca de la ausencia de Enrique Riera para dar explicaciones acerca del presupuesto que pide para el siguiente año. Traslado las consultas al señor ministro. Aclaro cuánto sigue. A la lista original que ya mencioné se sumaron nuevamente por segunda vez. Solicité intervenir el diputado Yamílez Gait y el senador Rafael Pilisola, con una breve intervención como el ministro Riera acostumbra a hacer. Ya que no vino Riera, vino Pilisola. Bueno, adelante, señor ministro. Gracias, presidente. Bueno, voy a empezar por la respuesta a la No es pichadura, es sencillamente hacernos respetar como señores congresistas de la nación. Hay que entender que este es un poder del Estado, no importa quién sea, y la autoridad máxima debe venir, no puede venir ni del segundo ni el tercero. Si nosotros mismos no nos hacemos respetar, senadora, nadie nos va a respetar, sea quien sea. Disculpe, ministro. No, por favor,